vamos a abordar hoy, voy a empezar a compartir pantallas sin más dilación para ir al grano, que es como nos gusta también trabajar en Startups Institute, no perdernos en la teoría, sino ir a cuestiones prácticas. Hoy vamos a abordar una cuestión práctica, no en su totalidad, pero sí de factores clave, que vamos a ver qué es qué pasa en el famoso fase de ventas que se llama el cierre de ventas o el closer de ventas. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello y espero que sea pues, una sesión práctica y que os invite a todos a pensar un poquito más, reflexionar sobre esa preparación que necesitas cuando eres fundador de una startup, cuando eres CEO y cuando necesitas sí o sí vender, porque al final, por muy diferentes que sean, hablo sobre todo en el B2B, que es donde yo soy especialista, por muy diferentes que sean los negocios, si no vendes, estás muerto. Esto es una realidad, vamos, total, ¿no? No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Sí, se ve. Vale, bien. Y lo que vamos a abordar hoy, como os decía, son esos 5 factores clave para ser un buen closer de ventas. Como comentaba, tenemos un gran problema. Cuando yo hago las sesiones de preparación con startups o en Open Innovation, lo que sucede muchas veces, y es hasta el 80% según estudios de fuentes como Harvard o el IS, es que los CEOs de startups no saben vender. Y sobre todo algo más grave aún, porque tú no puedes saber vender. Luego veremos y sobre todo os daré un mensaje final positivo, ¿no? Y que lo inicio ya desde ahora, que es que a vender se aprende. No es algo como nos dicen, no, es que ese tío o esa persona es un natural vendiendo. No, no. Tiene unas cualidades naturales, pero a vender se aprende igual que se aprende en finanzas o igual que se aprenden otra serie de skills que son necesarias para ser un emprendedor completo y saber manejar una startup, ¿no? O una empresa. Entonces, lo peor de todo es que no quieren adquirir capacidades de venta o no tienen en su cabeza la necesidad de que tengan que adquirir esas capacidades. Eso sí es un problema grave. Además, cuando el CEO cree que no es capaz de vender, lo primero que hace, cuando se empieza a poner nervioso porque le dicen, oye, no estás generando clientes, es contratar a un experto en ventas. Y esto es una de las claves de ese famoso valle de la muerte de esos 2 años y medio donde mueren casi el 90% que acelera el fracaso y el cierre de la startup. Porque un experto nunca debe contratarse si no tienes antes un crecimiento y una estructura sostenida y sobre todo si no has tocado tú el barro, si no has sido capaz de crear tú tu propia estrategia de ventas con ayuda, sin ayuda, de ponerte en los pies de cómo vender tu producto o servicio o ese producto mínimo viable que hemos creado. Y al final lo que sucede es que muchos CEOs de estas compañías, de las startups y muchos founders, tienen experiencia en su producto o servicio, son capaces de detallarte hasta la última coma, de contarte 200.000 características, pero son incapaces de trasladar el beneficio al mercado y al cliente. Y ahí es donde está el salto en los cierres de ventas. Incluso son muy capaces de en la primera fase, que es esa fase de captación de clientes, generar muchos leads y luego convertir muy pocos. De ahí la reunión de hoy, ¿no? Que tenemos aquí, esta sesión de por qué el cierre de ventas. Y luego otro error gravísimo es que generalmente, esa última frase que tenéis ahí, el 70, el 80% del foco lo tienen puesto en el corto plazo. Se mueven por la urgencia, por la facturación inmediata, por la tendencia, por lo que necesita su compañía a corto plazo y son incapaces de elevar la vista y generar un cash flow que esté balanceado. Lo ideal sería mínimo en esos 2 primeros años de una startup que tuvieras 50% del foco en lo urgente, en el corto plazo, pero que hubiera siempre luces largas para que el otro 50% esté balanceado hacia el largo plazo. De esa manera tendrás un cash flow que yo digo sin picos de sierra. Si tú ves una cuenta de resultados de una compañía, generalmente estas startups que acaban muriendo tienen esos picos de sierra y no porque sea solo un producto estacional, sino porque no son capaces de generar esta estrategia que estoy comentando para tener una línea mucho más sostenible, aunque no sea de un crecimiento en vertical total, pero sí de un crecimiento sostenido, ¿de acuerdo? Estos son conceptos que son claves y la necesidad real, ¿no? Es decir, ni saben vender, ni se forman, ni tienen preparación para vender. Entonces, esto es importante. ¿Qué hacen? Subcontratar cuando encima no han sentido ellos ni la propia necesidad ni han abordado el problema, de tal manera que a quien contratan pues suele ser un error grave porque no tiene una estrategia de venta, tiene que montarla de cero prácticamente y está muy alineado y conoce mucho el sector de la startup o es prácticamente una condena al fracaso y a un coste fijo innecesario. Bien, ¿qué 5 factores son los que vamos a tocar hoy? Como digo, no en profundidad porque no nos da tiempo, porque hay cosas que requieren un curso de formación completo o que veréis en el máster, alguna de ellas, pero sí vamos a tocar cosas que son absolutamente claves para ser un buen closer o un buen cierre de ventas y convertir más oportunidades de todas esas que generamos como leads, ¿no? Al final, el punto número 1 es tener mentalidad de vendedor. Si tú no tienes un mindset de ventas, eres una persona... Suele pasar mucho, por ejemplo, en los founders o los CEOs
que son muy tecnológicos, que vienen del mundo de la ingeniería, les cuesta mucho tener esta actitud, esta estrategia. Ahora veremos el por qué, ¿no? Conocer al decisor, otra cosa fundamental. O sea, si tú no conoces al final a quién te compra y te piensas que estás solo vendiendo a compañías, estás perdido. Marcar los tiempos, diría que esto es una de las cosas más importantes, el arte de decidir cuándo tienes que tensar la cuerda y cuándo soltarla, lo veremos ahora también. Manejo de objeciones, vamos a ver solo una o un caso de uso muy concreto o más típico que es el del precio, pero hay muchísimos manejos de objeciones que tienes que saber manejar. Aquí, por ejemplo, hay artículos, incluso libros muy buenos de negociación de Harvard, también del IS, pero en Harvard fueron pioneros en el tema de manejo de objeciones, luego ha evolucionado mucho, pero tocaremos un caso concreto, como digo, para que veáis algo práctico, como nos gusta también en Startups Institute, y ir un poco a cosas prácticas, ¿no? Y ahí es un poco el mindset de pasar del yo al nosotros. Luego comentaremos también. Y luego los cierres en condiciones. Cuando tienes una startup al principio, pues con venderte conformas, pero al final cuando vas evolucionando y la evolución de las startups deben ser rápidas, un año, 2 años, tienes que buscar clientes rentables y no todos los clientes te valen, ¿vale? Tocaremos un poquito estos 5 aspectos y vamos a empezar por algo fundamental que es la mentalidad del vendedor, ¿no? El mindset de ventas. No sé aquí si vais a tener capacidad de escuchar el audio, si no me lo decís, por favor, y os compartiré luego en el chat este vídeo de una película que me gusta mucho, que es La vida es bella, y que habla mucho de la actitud del vendedor. ¿Escucháis? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Seguro que usted no pone. No, no. No sé. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también róbalo gordo, gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en gran marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. No, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Bueno, aquí habéis visto, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho poner porque al final él empieza como vendedor con un no, ¿eh? Le acaban diciendo, le acaban de dar un incentivo, eh, tienes una propina, se busca la vida, es capaz de sentarse frente a frente con el cliente, pierde el miedo, el sesgo a decir me va a mandar a la mierda, como sucede con muchos founders que tienen mucho miedo a vender, y al final logra ir reconduciéndole, escuchándole a través de la escucha activa, que es una de las claves del buen closer de ventas, para adaptar lo que tiene en ese momento, que al final es un plato de un tercero, como veis ahí. No es el mejor ejemplo de ventas, ni mucho menos, pero al final lo que logra es que incluso el cliente quede satisfecho con ese delivery ultra rápido que hace del plato, ¿no? Al final tiene muchos tips bonitos y sobre todo interesantes en cuanto a la actitud que debe tener alguien de ventas. Yo muchas veces cuando hago los primeros análisis a funders de ventas B2B, me siento con ellos y le digo, quiero que me vendas como si yo fuera un cliente, ¿no? Y te das cuenta de ese día están incluso más sueltos porque saben que no eres un cliente, pero están tensos, empiezan a contar el producto, se pierden en características, se van al pitch deck que creen que tienen que hacer para inversores o que les han enseñado la aceleradora de turno y todo eso. Después, en 20 minutos, te das cuenta que han hablado 18 minutos ellos y 2 minutos tú. Y al final monopolizan, ¿no? Son incapaces de dejar hablar, de escuchar y de realmente adaptarte al contexto y adoptar una actitud positiva con el cliente. Otros ya ni te cuento, o sea, ya empiezan con una voz triste, baja, es que yo mira el producto, nació en un garaje, o sea, actitud es energía, creo en mi producto, pasión, luego
Por otro lado, escucho a mi cliente, no soy un vendedor al uso como lo que os digo, que monopolizo la conversación y venga a hablar, sino que consulto, es decir, no soy el vendedor de enciclopedias, sino que escucho activamente y posteriormente esa escucha, incluso en esa reunión, no la utilizo, la utilizo a posterior en siguientes reuniones. Este es otro error típico. En la primera reunión quieren dar el 300% y me he encontrado en reuniones donde dicen, joder, si hemos estado 3 horas con una farma hablando y se han salido de la reunión los founders encantados diciendo, guau, esto está vendido seguro, es un producto B2B, 3 horas, habíamos agendado una en la reunión y pasa una semana y pasa otra y no les llaman y no les llaman. Y no se dan cuenta que es porque han dado demasiada información. En la primera reunión esa gente no iba a comprar, lo que quería era obtener información y hacer un benchmark de mercado y realmente se han confundido en dosificar la información, que es una de las claves de las ventas, ¿no? Al final, negociar de tú a tú. O sea, tú a los clientes no hablo de prepotencia, ni mucho menos, ni de soberbia, que también sucede que hay que rebajar a muchos founders y muchos CEOs de la burbuja en la que se instalan o que les han instalado también mal mentorizados en algunas aceleradoras, pero sí, tampoco puedes negociar desde la necesidad. El cliente nunca te puede ver la necesidad y oler esa ansiedad que tienes de venta, ¿no? Y al final todo esto va de generar confianza. Si logras generar esa confianza, lo que tiene que ver es sobre todo ya no solo con la actitud, sino con la estrategia. Al final la estrategia tiene que ser, no puedes imponer tus normas. Están muy acostumbrados los founders o cuando montas una compañía que tienes la mente muy rígida, el canvas en la cabeza, este es mi modelo de negocio, esto es así, 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 y esas rigideces, yo siempre digo, esos son normas y las normas son rígidas. Los principios son flexibles. Puedes tener unos principios que no se deben cruzar, pero tienes que ser flexible, al final tienes que ser un poco como la imagen ahí de Bruce Lee, ¿no? O sea, tienes que ser adaptativo, tener esa flexibilidad, la agilidad, la rapidez de poder hacerlo y luego cuando golpees tienes que golpear duro también. O sea, no puedes estar soltando información, información, información si no es una información de valor y si no sabes que va a tener un impacto real en tu interlocutor y en el cliente, ¿no? Y una cosa fundamental es planificar los escenarios posibles dentro de una negociación. Cuando tú te sientas a negociar con alguien, hay varios escenarios posibles, incluso el no cierre. Incluso en el no cierre tienes que ser capaz, si el cliente te interesa realmente, de dejar un buen sabor de boca para que a futuro piense en ti, porque esto pasa muchísimas veces. No se cierra la operación porque no es el momento adecuado, pero si has dejado un buen sabor de boca, cuando viene de vuelta ese cliente a los 3, 5, 6 meses, dependiendo de tu ciclo de ventas B2B, de los tiempos que marque tu ciclo de ventas, viene mejor tipificado y viene con más ganas de comprar y en mejores condiciones de negociación, ¿vale? Esto es fundamental y al final se trata de combinar eso que os decía, el pegar fuerte, el hard, con la parte más soft y de saber escuchar, entender y sobre todo tener esa estrategia que te pueda guiar hasta el cierre de ventas. No puedes improvisar ni ser un natural, como decía antes, y está muy bien tener esas capacidades, pero al final tienes que tener un plan bastante bien trazado de cómo quieres llevar y lidiar el tema de la negociación. Esto sería en cuanto a lo que es ese mindset de ventas, ¿no? Tenerlo muy claro, tanto actitud con estrategia. Luego, pasamos al punto número 2, clave, factor clave también, que es conocer al decisor. O sea, al final, yo veo en las startups, después de muchos años, veo que nos han educado, y me incluyo, cuando empezó todo esto, nos han educado muy bien a hacer el business model canvas, a hacer el buyer persona, a hacer el product market fit. Todos estos conceptos y todas estas metodologías y el design thinking y venga a mover posits, todo esto es muy bonito, pero sin clientes no hay empresas. Y si no vendes, esto morirás. Y si cuanto más tardes en salir a vender, menos vas a tardar en morir. O sea, si al final dilatas todo esto, pero no he visto a nadie que enseñe a decir, sí, sí, esto está muy bien, pero tú te has sentado a pensar que igual que haces un mapa de empatía, que está muy bien, insisto, igual que haces un mapa de empatía de tu producto o servicio, ¿por qué no haces un mapa de empatía con los decisores con los que te vas a sentar a negociar? Aquí pongo un ejemplo claro, pero que todos conocéis, que es LinkedIn, por eso lo he puesto, en el Sales Navigator, recomendable, la parte profesional para founders de startups y CEOs, porque tiene muchísima información de las personas que deciden, incluso en la parte de prospección de ventas, que es otro caso aparte que no vamos a tocar hoy, pero que también es muy interesante esta herramienta. Pero, por ejemplo, tenéis ahí a David Crane, que es cogido al azar, que lleva 2 meses en el puesto. Si David Crane es el director de innovación, por poneros un ejemplo, yo lo que quiero venderle es un programa de Open Innovation, porque soy una startup o una consultora B2B, pues sé que David acaba de entrar, me miro el track record un poco de la compañía, hago un research, una investigación sobre esto y sobre el propio David Crane. Y sé que va a estar dispuesto, porque acaba de entrar en el puesto, a escuchar cosas nuevas y seguramente querrá tomar partido por nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque esos son los que llamo yo los intereses ocultos del decisor, porque todos los decisores tienen intereses ocultos. Estás vendiendo una compañía y te piensas que tu producto o servicio se le encaje perfecto con eso, y puede serlo. Pero los decisores de esa compañía tienen sus propios intereses, y los intereses son tan banales, pero tan sencillos, tan simples, entre comillas,
pero tan importantes como que, ¿qué pasa si el proyecto sale mal? Pues si el proyecto sale mal, David Crane, a su jefe, que lleva 2 meses, igual se lo fulmina. O sea, esos miedos existen y tú tienes que dar esa credibilidad a David Crane en la parte de actitud de ventas en esas primeras reuniones para que él sea capaz de confiar en una startup que no conoce nadie a día de hoy o muy poca gente para apostar por ti. Esto es complicado, por eso tienes que conocer a David Crane y lo que le mueve a David Crane, ¿vale? Y cómo protegerle a él también y darle una sensación y un sentido de seguridad para que pueda internamente vender su proyecto. Por eso en las consultoras, cuando hay cosas muy de nicho y hay un problema muy grande, suelen contratar a los grandes, es decir, a McKinsey y a Accenture. No quiere decir que sean los mejores. Hay empresas que yo conozco mucho más de nicho que estas en B2B, pero contratan a estos porque si sale mal, el interlocutor, el David Crane de turno, podrá decir, oye, al jefe le podrá decir que es que contraté a McKinsey o a Accenture, no contraté a Perico el de los Palotes, que es consultor de hace un año y han montado una consultora súper chula que está revolucionando el mercado, pero que no los conoce nadie. O sea, es una forma de protección. Entender las fórmulas de protección o de colgado de medallas, por así decirlo, de los interlocutores y decisores es importante. Si eres capaz de generar esa confianza en el decisor, vas a tener mucho ganado para avanzar en el proceso y en el closer de ventas. ¿De acuerdo? O sea, al final, el buyer decisor este, que no lo he visto, este término es un término que acuñé yo preparando un poco la charla, está seguro que existe, pero es investigar al final quién es el decisor, cuáles son sus intereses ocultos y cómo puedo generar la confianza necesaria para que él, dentro de su círculo de la organización, logre transmitir los valores de mi producto o servicio de una forma adecuada. Tercera parte, y aquí fundamental. Este vídeo no lo vamos a poner porque dura 6 minutos, pero sí que os lo voy a colgar luego en el chat porque es una auténtica maravilla. Es el último tiro de Michael Jordan con la camiseta de los Chicago Bulls. Perdonad, aquí no nos gustan los gurús, pero es que este vídeo le he tenido que poner. O sea, no lo he visto en otro curso de ventas, sino que es que me acordé y dije, ¿quién mejor para marcar los tiempos que Michael Jordan? Una presión quedando 5 segundos, perdiendo un segundo abajo, tira y encesta, ¿no? Y por algo se la dan a Jordan todas las veces para jugarse este tipo de tiros. Pues ¿por qué? Porque sabe aguantar la presión y al final eso es fundamental en las últimas fases de venta. Pero quiero que veáis el vídeo entero porque Jordan, antes de ese tiro maestro en el último segundo para ganar la final y el sexto anillo, tiene una serie de estrategias que ha analizado anteriormente defensivamente, roba el balón, etcétera. No os hago más spoiler. Y quiero que veáis esa estrategia de buen vendedor que ha hecho bien el trabajo y que luego al final ese tiro es la consecuencia de un resultado o de un camino bien trabajado, ¿vale? O sea, os colgaré el vídeo porque es muy interesante, pero al final el flash que tengo ahí o el frame que tengo congelado es aguantar la presión cuando quedan 5 segundos, te estás jugando mucho y demás. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes que tener siempre en la cabeza, una vez que ya estás en la fase de cierre, tienes que establecer un roadmap con hitos claros de cierre y objetivos claros. Es decir, ¿qué quiero conseguir yo con este cliente y cuánto tiempo me puedo permitir estar en la fase de cierre o si no, congelar la oportunidad y dedicarme a otra cosa? El tiempo es dinero. Si no os han contado esto, imagino que sí, os están engañando. O sea, el tiempo en cualquier startup y más con todas las capacidades, con todas las reuniones, con todo lo que tienes que hacer cuando arrancas un negocio, es dinero. Y el tiempo en negociación llega un momento en el que si ves que hay una línea muerta, tienes que abandonar y seguir con la siguiente oportunidad. O dejarlo, como digo, en stand-by con un buen sabor de boca y lo retomaremos. Pero siempre tienes que tener un roadmap de cierre, sobre todo en B2B. En B2C es totalmente diferente. Tienes que tener un roadmap de cierre por cada oportunidad. El CEO se impacienta, por eso os ponía el tiro de Michael Jordan. O sea, el tiro de Michael Jordan no está ahí puesto al azar. Aparte de aguantar la presión, es que cuando llegan los últimos segundos, todos los CEOs se impacientan. Hay estudios también de Harvard Business Review, el IES, el IE, donde se ve que las concesiones de venta, cuando hay un proceso de negociación, el 80% de las concesiones se conceden en los últimos tercios de la negociación, es decir, en el último 20%. Si pusiéramos una hora de negociación, por poner algo tangible, en los últimos 20 minutos o 15 minutos empieza a conceder la parte más débil en teoría, que es la startups, con respecto a un corporate o con respecto a una PIA, empieza a conceder, a conceder, a conceder, y esas concesiones son siempre infinitas y cosas incluso a veces que no puedes cumplir o sobre todo que comprometen mucho los recursos internos y te impide coger otros clientes y paralizar procesos, que es algo importante en las startups, ¿vale? ¿Cuándo hay que realizar estas concesiones? Pues yo diría que solo hay 2 fases para mí donde tienes que entrar en esas concesiones de urgencia. Una es, tenemos una startup seed y queremos coger un cliente que estratégicamente nos va a posicionar en el mercado donde nosotros queremos y que aunque entremos en unas condiciones que no son las adecuadas o no del todo las adecuadas que habíamos pintado en nuestro roadmap, sí nos va a permitir crecer verticalmente en el cliente. O al menos tenemos esa posibilidad. Ahí habría que valorarlo y hacerlo. ¿De acuerdo? Esa sería, yo creo, la única posibilidad en la que habría que hacerlo. O 2,
en clientes que realmente nos vayan a posicionar, nos vayan a servir de prescriptores para otros clientes, ¿vale? Clientes muy, muy, muy estratégicos. Y por último, dentro de esta impaciencia, el CEO además suele ser súper dotado a todos los niveles, porque así le han preparado en las aceleradoras y como es un Superman, un Superwoman, pues llega y dice, no, no, aquí negocio yo solo de principio a fin porque soy un fenómeno, he hecho el producto, he hecho el servicio, he hecho go-to-market, he montado la empresa, la landing, la web, o sea, me he hecho un Juan Palomo entero y encima yo soy el único que negocia porque soy el único que sabe negociar en la compañía, ¿no? Y esto suele ser un error de manual, porque está demostrado que a medida que avanzan las negociaciones, cuanto más gente incluyas de tu equipo en el momento adecuado, por eso hablo de marcar los tiempos, en el momento adecuado, en ese cierre de negociación, mayor credibilidad adquieres con el cliente y cuanto más gente meta el cliente, o sea, dentro de esa negociación, quiere decir también que mayor problema tiene el cliente, mayor impacto porque está metiendo a gente de otras áreas o superiores, etcétera, etcétera, y quiere decir que estás mucho más cerca de cerrarlo y que el problema es más gordo de incluso de lo que te creías. O sea, incluir a terceros en la negociación cuando corresponde es bueno, es bueno. Y no solo que te vean a ti la cara haciendo todo, desde la demo de presentación del producto o servicio, la presentación de la compañía y luego vendiendo toda la negociación hasta mandar el email con el presupuesto con tu firma. ¿De acuerdo? Daniel, sí. Daniel, perdona, yo he vivido algún otro caso, ¿no? O sea, eso me saca la sonrisa porque es cierto y real como la vida misma. Pero es que hay otros que es que mandan al equipo a hacer las primeras reuniones. Esto lo he visto yo. En esas primeras reuniones todo es limitante. No, a esto no, a esto no, a esto no, a esto no. Y luego cuando llega ese momento final, ese 20%, en el que el pobre profesional del equipo llega triste y compungido diciendo no lo vamos a cerrar porque al final no ha salido bien, y entonces en ese momento se detona, se abre la caja de Pandora, ¿no? Y entonces el CEO coge y dice, no, pues ya me reúno yo, ya lo hablo yo, y entonces lo que previamente le había dicho a su equipo que no, lo empieza a ceder él, ¿no? Correcto. Eso además Esto es matar al cliente antes de captarlo y matar al equipo, ¿vale? Totalmente. Eso lo iba a comentar precisamente aquí, justo al pasar a esta diapositiva antes del manejo de objeciones y lo has apuntado divinamente, que es, al final, esos CEOs que se ponen impacientes, al final la ansiedad, que tú no has logrado vender el producto o que has delegado mal porque no has capacitado, porque tú no sabes vender realmente y no has capacitado bien a tu equipo, cuando te entran las prisas de la cuenta de resultados, de los Qs, de las facturaciones trimestrales, etcétera, y al final hacen concesiones y lo aceptas, estás perdiendo credibilidad, no solo de cara al cliente, porque cedes y el cliente tiene la sensación de que lo que antes vendías en 30 lo podías hacer por 15, punto número uno, y punto número dos, de cara al equipo, que el mensaje interno es, al final, si nos apretan, cedemos, y donde dije Diego, o sea, la credibilidad es, por un lado, perdida hacia afuera y hacia adentro, que es un problemón tremendo, ¿no? Si pasamos al manejo de objeciones, que es una de las cosas más complejas en el cierre de ventas y que esto se debe manejar bien, pues tenemos ahí lo titulado, ¿no? Habéis visto antes era la ansiedad del CEO, ¿no? O la impaciencia del CEO, ahora es el ego del CEO, ¿no? El ego del CEO es lo que os decía, normas en vez de principios, cuestiones rígidas, y se sienten rápidamente cuando entra más gente en esas reuniones, ¿no? A opinar, entra compras, entra IT, entra gente que le impacta, ¿no? El negocio, al final que le impacta el servicio, y se lo toman como algo personal. A la primera crítica o a la primera reacción te dicen, oye, tu producto está caro o lo vemos caro con respecto a tal, ya es algo personal y tal. Primer error, esto es negocio, esto es business, no es algo personal. Hay que tomártelo por esa vía y no entrar en bucles como entran o en encerronas o se enrocan y no quieren seguir rápidamente negociando, como he visto a muchos que dicen, no, pues esto lo hacemos así o no lo hacemos. Entonces estás muerto desde el día uno y para las sucesivas reuniones que tengas también, ¿no? Que hablen del precio es bueno. O sea, no sé por qué todos los CEOs en sus presentaciones o todos los founders dejan el precio a la última ahí como escondido, le quitan el IVA, se hacen una serie de cosas, ¿no? Que al final, no, tú sé transparente desde el principio, posiciona al cliente. Si que el cliente esté pensando ya en el precio desde el minuto 2, te va a hacer olerlos, verlos las caras, cómo reaccionan en el minuto 1. Y a partir de ahí, luego, cuando llegues al minuto 90 de partido, podrás negociar de otra manera. Pero que hablen de precios bueno, porque quiere decir que estás cerca de la venta, ¿no? Al final, no todo lo puedes centrar en el precio, como digo ahí. Tienes que crear una estrategia de valor percibido y capturado por el cliente, no solo el precio, porque el precio al final siempre te lo van a challengear, siempre te van a retar sobre el precio. Y sobre todo anticipar y escuchar son las claves. Si tú pones esas objeciones por delante, si cuentas el precio al principio, si haces esa anticipación, te va a ser mucho más fácil luego responder a preguntas pues como las que tenemos aquí, ¿no? Este es el caso práctico que os decía, algunos tipos de objeción relativos al precio, ¿no? Pregunta número uno, pues muy sencilla, o sea, esta es de primero.
La competencia tiene el mismo producto y más barato. Siempre hay un gurú con el que te sientas, de la corporación o de la empresa que sea, que te cuenta esto, ¿no? Y tú tienes dos opciones, o te echas para atrás, aflojas y dices, oye, pues no lo sé, tal cual, empiezas a dudar y ya la cagaste. O sea, la credibilidad ahí baja 200, como empiezas a dudar. Si te pones soberbio, pues es que nuestro producto, no sé qué, empiezas otra vez con las características y venga a pichear con tus características, tampoco está bien hecho. Aquí tú lo que tienes que hacer es una actitud proactiva, lo que decía el maestro de ventas, y decir, te entiendo perfectamente, sé que estamos más caros, o sea, asumir esto, decir, y preguntarle tú a él y decirle, pero si tuviéramos el mismo precio, ¿serías capaz? ¿Por cuál te decidirías? Si él dice que el tuyo, teniendo el mismo precio, ya no es una cuestión de precio, es una cuestión de negociación, porque él ha percibido el valor, a lo mejor tienes que bajar algo, pero no tanto como te piensas que tienes que bajar, estáis negociando ya, ¿vale? Por eso decía que cuando se habla de precio es importante. Segunda pregunta que pasa después de esta, te dice, sí, pero su producto es demasiado caro para nosotros. Aquí lo mismo, tú tienes la opción de enrocarte o otras opciones más asertivas, más de otra manera, de decir, te entiendo, varios clientes que tenemos nos dijeron lo mismo y ahora son nuestros clientes y están contentos. Si tienes clientes espejo y track record histórico, que sean espejo, no cuentes toda tu historia, que ellos seguramente tengan más clientes que tú y que puedan verse reflejados en ese cliente y que han pagado por este producto lo que tú dices, pónselos en ese momento de espejo, ¿vale? Porque a él le va a hacer dudar y va a decir, joder, si otros de mi sector han pagado por esto este precio, seguramente yo me estoy perdiendo algo y a lo mejor merece la pena invertir un poco más, ¿vale? O sea, son formas de enfocar las preguntas. Y por último, ¿por qué sus clientes pagan más por esta solución? Aquí, en vez de sacar otra vez la retahíla de características de mi producto o servicio, saca más los temas de servicio. Pues miren, nosotros tenemos un mejor servicio postventa y sobre todo, si tienes datos económicos, aquí es donde tienes que apuntalar con datos objetivos. Pues mire, gracias a que nosotros hemos metido una formación nueva en realidad aumentada en su empresa, los costes de formación han bajado en la empresa de fulanito en 6 meses un 10%. Esos son datos económicos que te reafirman por qué tu producto vale más y por qué tu producto está funcionando en el mercado, ¿no? O sea, esas son las maneras de contestar. Como esta, hay hasta 30, 40, 50, 100 preguntas de otra índole, no solo de precio, que podríamos manejar en un curso o en el máster, ¿no?, de Startups Institute sobre ventas B2B. Por último, para dar paso a la otra parte en 3, 4, 5 minutos, vamos a ver el último factor clave en los cierres, que es ya cuando tienes un poquito más de madurez, aunque debiera ser un mantra desde el principio, ¿no? Meterte en la cabeza que necesitas clientes rentables, no muchos clientes, ¿sabes? O sea, de acuerdo, que los clientes son importantes y hay cuestiones que son de volumen, pero generalmente en el B2C sí que es una cuestión más de volumen porque suelen ser muchos más clientes los que necesitas, ¿no? Pero en el caso del B2B, lo que hay que buscar son clientes rentables y los cierres en condiciones de formas de pago que sean convincentes para nosotros, cierres en condiciones de precios, cierres en condiciones de que no nos consuman todos los recursos de la empresa y podamos paralizar proyectos. O sea, un montón de cuestiones que podríamos ver con mucho más detalle, pero que nosotros tenemos que pintar como founders para saber lo que es un cierre ideal para nosotros, ¿no? Me gustaba este artículo de Forbes de hace 15 días, donde te dice que las startups españolas cada vez priman más ser rentables a esa senda de crecimiento ilimitado que os decía, ¿no? Esto es importante, porque ¿qué suele pasar? Suele pasar, pues lo lógico, cuando tienes un añito o 2 añitos de vida, la presión de la cuenta de resultados es grande, ¿no? Y al final, en la fase seed de una startup, generalmente las ventas son menos rentables y concedes más, como decíamos antes, sueles hacer más concesiones y no dar todo el valor que tú quieres o no hacer ese cierre ideal. En la fase crowd, cuando estamos creciendo un poquito, lo que quieres es traccionar, vender más y traccionar. Y esto se equilibra un poco, pero sigue sin ser rentable. Y en la fase scale up, yo aquí seguramente discrepe con algunos colegas de inversión y demás, pero creo que es así. O eres rentable o mueres. O sea, que hay un ratio que es coste de adquisición de clientes barra lifetime value, que si tú no tienes bien balanceado esto, el coste de adquisición no puede ser infinito, y si lo logras hacer y balancear, siempre digo, no hay mejor inversor que tus clientes, porque estos clientes y esa rentabilidad de esos clientes, si tú a un inversor le dices, mira, por cada uno que me cuesta adquirir, saco 3, vas a ser sexy para cualquier inversor. Y sobre todo lo que digo siempre, vas a tener poder de negociación. Hay gente que sale mucho antes a rondas de lo que debe. Son ronderos, como digo yo a veces, y nada en contra de las rondas, pero en los momentos adecuados y con el poder de negociación. Y estoy seguro de que no hay mayor poder de negociación que buenos clientes y clientes rentables. Eso lo tengo clarísimo. Por último, esa presión de la cuenta de resultados, lo que nos tiene que hacer es en el pipeline de ventas, como veis, desde los suspectos, prospectos, generalmente se mete mucho al principio, cuando tienes la startup recién creada o en una fase seed, metes muchos leads ahí, en suspectos, prospectos, venga leads, venga a invertir tiempo,
oportunidades menos y conviertes muy poco porque no tienes esa experiencia o conviertes bastante poco en ventas B2B. Cuando vas diseñando esta estrategia y teniendo las nociones claras sobre los procesos de ventas y tu ciclo de ventas, tiene que ser al contrario. Tienes que meter menos al inicio del funnel, mucho menos oportunidades, tipificar mejor, invertir menos tiempo en esas fases iniciales, invertir más en las finales y convertir a mejor precio y con mayor rentabilidad, ¿vale? Esto es clave, esto que veis ahí pintado hay que invertirlo totalmente. Y al final lo que tenemos es esta reflexión que me gusta bastante de Harvard, que es la venta slowly. O sea, los CEOs tienen mucha prisa, se creen que en la primera reunión os contaba, cuentan todo su prospecto, su proyecto, la leche, se piensan que en esa reunión han vendido ya. O sea, tienen el mantra de que esto está vendido, tal cual, es una cuestión. No, esto no está vendido ni mucho menos. De hecho, está demostrado que las ventas más rentables y los clientes recurrentes y fidelizados lo que requieren es escuchar bien sus necesidades, hacer ese tipo de venta slowly, conocer y generar muy bien el discurso de ventas, ir más allá de lo que es el producto o servicio y saber por qué te compran, tener un impacto económico dentro de su cuenta de resultados, manejar bien las objeciones y hacer una venta de tipo consultivo, ¿no? Y al final es así, esos son los factores que el recap que podríamos hacer un poco de esta sesión. Y por supuesto, lo que tenemos a futuro, pues qué aprenderías en un curso, ¿no? Hemos dado unos cuantos tips en media hora y ahora compartiremos otro ratito para dialogar y discutir y demás, pero lo que aprenderías en un curso de ventas B2B, que para mí es algo imprescindible, como digo, tan imprescindible como otras áreas fundamentales, como saber de fundraising, como saber de finanzas, etcétera. Pues los aprendizajes son técnicas de ventas de roleplay al modelo Harvard y otros modelos, pero el de Harvard es muy buen modelo para hacer una técnica de roleplay. Fórmulas de más de 25 preguntas clave para alinearte con el decisor, lo que te decía el buyer decisor, conocerlo muy bien y agilizar ese mantra interno dentro de la compañía para vender. Diseño de una estrategia y un pipeline de ventas coherente y poder llegar a esas fases finales con mucha más categoría, con mucha más confianza para convertir más, responder a muchas preguntas, 30 o más claves de diferentes tipos de objeciones, tener técnicas de manejo de tiempos, fundamental, ese tiro de Jordan y la ansiedad de ventas, y empoderarte, al final empoderarte en el modelo de negociación y vender a clientes rentables, sobre todo empoderarte, porque en un momento tú vas a tener que delegar esto y vas a tener que saber vender para delegarlo, porque si no, no vas a gestionarlo bien. Esa delegación, esa búsqueda de talento externa cuando tengas que meter a alguien, un Chief Sales Officer, alguien que lleve un head de ventas, tienes que conocerlo bien para tener esa estrategia clara, transmitirla y que él pueda, con autogobernanza, sin tú imponer nada y sin dar bandazos, como comentaba antes Adolfo, poder dirigir bien ese proceso de ventas. Y al final los beneficios pues son claros. Cambiar la mentalidad y harás cierres de forma más natural y sin esas ansiedades. Ahorrarás tiempo en capacitarte, porque capacitarte en ventas es algo muy complicado si no te lo enseñan. Requiere una curva de aprendizaje bastante lenta y darte muchos tortazos, como nos hemos dado todos. Tu negocio crecerá, seguramente será más rentable y tendrás el foco claro en opciones rentables y no en más opciones. Tendrás mayor poder de negociación con inversores, ya lo he comentado, algo clave si quieres ser escalable, no solo rentable. Y podrás involucrar a tus equipos y delegar determinadas tareas, ¿no? Al final no perderás el tiempo y, como pongo ahí, el dinero y oportunidades que merezcan la pena de verdad y que hagan que estés orgulloso de tu startup y de cómo vendes. Muchas gracias. Daniel, me quito el sombrero, o sea, pero me quito el sombrero no porque me haya gustado o no, sino porque lo que has contado es verdad. O sea, yo he vivido un alto porcentaje de las circunstancias que has contado. Bueno, pues visto todo lo que le ha costado a Daniel, quería contar un montón de cosas más, pero el tiempo es el tiempo y nos tenemos que ceñir. Así que, bueno, todo aquel que siga interesado en este gran desconocido que es la venta, pues que nos siga a Startups Institute, porque es posible, nunca se sabe, que pueda haber en algún momento algún programa para ventas. Ahora, en los minutos que quedan 15 minutos, vamos a dedicar a responder o a comentar todo aquello que se os haya quedado o que queráis. Podéis, quien quiera decir algo o preguntar algo o cualquier cosa, pues abre el micro y puede tomar voz. Y no, yo Daniel, lo que me gustaría es hacerte un mini... o sea, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero si te parece, te hago una serie de preguntas y porque son conclusiones mías, ¿no? A lo largo de mi trayectoria profesional y solo quiero saber si te lo puedo pedir y me permites una respuesta con un sí o con un no,
O sea, Sí, ok. ¿vale? Hago una afirmación y tú me dices si no, ¿vale? En Vale. función de lo que tú opines. Todo esto, muchos de los errores que has venido, porque detrás de todo lo que nos has contado hay errores que se cometen por parte de los CEOs. Gran parte de esos errores o la totalidad tienen una solución clara y es hazlo tú primero. Sí, sin duda. Preocúpate de saber, antes de nada, preocúpate de saber la necesidad o el interés personal que pueda tener el individuo al que le quieres vender o que quieres que te compre. Sí, vamos, clarísimo. La venta no es el objetivo, la venta es la consecuencia de los objetivos. También sí, sin duda. Vender es convencer y, ergo, no hagas nunca nada que no te convencería a ti. Si no sabes convencer y si no te convence lo que vendes, no puedes vender. Perfecto, pues y la última para mí es, por mucho que presiones, no se le puede vender lo que quieres a todos. Clarísimamente. Nunca se le puede vender todo lo que quieres a todos. Lo que tú quieres. Dicho esto, y esta ya te dejo que me pudieras contestar un poco más en abierto, ¿hasta dónde llevarías tú la presión a un equipo comercial? Teniendo en cuenta un rango de entre 0 y 100, ¿hasta dónde llevarías la presión o la tensión? La tensión es necesaria, la presión es necesaria. Sin presión positiva, entendida positivamente. Hablábamos justo un poco antes de la charla con Miguel, ¿no? La presión es como cuando uno juega un matchball, ¿no? En un partido de tenis. Tienes que tener la presión de jugar el matchball. Si juegas sin esa presión, lo más normal es que 90 de las 100 pelotas se te vayan a la red. Pero la presión no te puede atenazar el brazo, porque si no también se te va a ir a la red. Pero el equipo tiene que tener presión barra compensación. Es decir, yo tengo que tener presión, pero tengo que tener una compensación. Volviendo al vídeo de La vida es bella, hay una cosa, un error que cometen todas las startups, que está reflejado también en el vídeo, no solo es un acierto y algo inspiracional y bonito, sino que él si realmente se mueve por una ansiedad y por una necesidad que es coger la propina. Cuando a él le preguntan, ¿está la cocina abierta? Dice, no, está cerrada. Lo dice taxativamente. Pero cuando dicen, tengo una propina, él tiene esa necesidad. Y eso le pasa a muchas startups. Tienen esa necesidad. ¿Eso qué les pasa? Pasa en los comerciales de ventas de startups y en cualquier empresa, pero te diría que esa necesidad se mueve por el bonus, no por el convencimiento muchas veces. Los incentivos son necesarios, pero hay que saber manejarlos bien y de qué manera pones esos objetivos y esos hitos para generar la presión justa y la compensación adecuada, porque si no al final solo se van a mover por productos o por portfolios que muevan márgenes. Yo, con toda la humildad, en base a lo que yo he visto, presenciado y he vivido, te puedo decir que uno de los principales hándicaps que yo centro siempre cuando hablo con un emprendedor es, por favor, mide la frenada. Mide la frenada porque presionar al equipo porque tú lo sientas, Sí, lo único que yo he visto es destrucciones de equipos. Destrucciones porque al final destruye la salud mental. ¿Vale? Entonces, sí, mucho cuidado con la transmisión de la presión, mucho cuidado con el positivismo permanente y en todo, totalmente. y llevando la contraria a la negatividad no es mala, igual que no es No, malo decir que no, ¿vale? Decirle que no a un cliente a algo no es malo, por lo menos en mi experiencia, no lo no es. es malo. Depende de cómo lo digas y de los tiempos, de cuándo lo digas, ¿vale? Es muy Ujú. distinto decir que no al momento a algo argumentado y que decir que no después de 3 meses de la petición y no argumentarlo, ¿no? Entonces, es más en la forma que en el fondo. Totalmente. Entonces, mi consejo, con toda la humildad del mundo, es mucho cuidado con la presión, que cuando nosotros pensamos que estamos trasladando presión positiva, nunca sabemos cómo lo está recepcionando la Sin otra duda, parte, ¿no? sin duda. Hay que saber adaptarlo. Juan Carlos tiene la mano levantada. Juan Carlos, sí, adelante. Dale al micro, quítate Ah, ¿qué tal? libérate y a ver. Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cuál es el enfoque o cuál sería la diferencia principal de cuando uno vende un producto netamente tecnológico a un producto que tiene partes de algo físico, algo tangible? Cuando tú lo enfocas a un cliente de tipo B2B principalmente. ¿Cuál es la Bueno, diferencia potencial, no?
del Hay trato. mucha amiga en esta pregunta que bien tiras, Juan Carlos, hay mucha amiga, pero mira, mi experiencia me dice, porque he trabajado con empresas de los dos tipos, que casi siempre, aunque ahora lo tecnológico lógicamente está de moda, es más escalable, etcétera, etcétera, también suele tener más competencia y menos valor diferencial si no es algo muy disruptivo. Ahora, por ejemplo, ponemos el caso de la inteligencia artificial y todas las empresas boutique de IA que están saliendo, ¿no? Suele ser más difícil vender a precio alto algo tecnológico, porque suelen ser software as a service, membresía, suele estar muy bien tipificado en precios. Sin embargo, el producto, el físico, el que tú tocas, somos humanos al fin y al cabo. Yo hace poco comentaba esto con una empresa de un medical device que tiene una parte de software, pero el core es un producto físico, un dispositivo IoT para medir contractilidad cardíaca y demás. Estos tienen una ventaja muy grande, que el producto es tangible, se puede tocar, se puede probar, se puede testear de una forma, entre comillas, más sencilla, da una credibilidad. La gente que invierte en producto físico da mucha mayor credibilidad, sobre todo al cliente final, ¿vale? Al cliente B2B, que cuando ves algo que dices, esto es un SaaS más, es un marketplace más, o sea, ahí tienes que argumentar muy bien, evangelizar muy bien los valores diferenciales, si me voy a ese tipo de modelo de negocio, con respecto a un producto físico que sabes que ha habido una inversión mayor, una certificación mayor seguramente, incluso patentes por detrás, etcétera, etcétera. La credibilidad de cara al cliente en el poder de negociación suele ser mayor y los tickets de venta suelen ser más altos que cuando vendes pues un software as a service, aunque sea un modelo B2B. Bien, y en el caso de servicios digitales, ¿qué tan bueno es el envío de un producto donde tiene mucho desarrollo tecnológico, por ejemplo, un tablero digital, algo donde el usuario interactúe mucho con el software? Yo soy bastante contrario a muchas veces mandar un demo inicial o darle un acceso de libre uso al cliente. El Eh, demo, sí, vas bien encaminado. El demo nunca debe ser inicial. El demo nunca debe ser inicial. Inicial debe ser el modelo de negocio y los beneficios que tú aportas al cliente, pero el demo va a ser necesario. Nadie te va a comprar a ciegas. El demo va a ser necesario y ahí es donde te diría, en uno de los tips que comentábamos hoy, que el demo, si tú eres el founder, ¿no? Pongo un ejemplo, tú eres el founder, imagínate, y yo soy la persona de desarrollo dentro de la compañía, el demo no lo harás tú. Tú ya habrás hecho tu labor de modelo de negocio, etcétera. El demo vendrá en la tercera, cuarta reunión, estratégicamente pintado en ese roadmap, y lo hará seguramente tu persona encargada de desarrollo, pues, tu CTO, quien sea, ¿no? Al bien, final es fundamental eso. Marcar esos sí. tiempos de reuniones es clave. Bien, y una última. Yo soy de una Dale. vieja escuela, muy difícil a mí el término tecnológico en inglés y todo. Yo soy más de B2C viejo, Sí. donde los términos me quedaron sumamente arraigados, el término coloquial básico y no empezar con terminología muy técnica, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora estoy pasando a un B2B neto y a veces sigo manejando ese lenguaje. ¿Cuán obstáculo es para muchas de los directivos o gente al cual le enfoco el producto que mi lenguaje sea no tan modernoso, digamos, porque hay muy adorno de términos en inglés que yo directamente los bajo todo a Mira, castellano puro? yo en consultoría de innovación, igual que pasa en marketing, en el briefing, el timing, el tal, el cual, me imagino esto en el mundo B2C, que será por dos, el churn rate, el no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es contraproducente. Y una de las cosas que siempre en el mindset de actitud de ventas, cuando hablo de la escucha activa y cuando doy preparación a los clientes con los que yo trabajo, y startups y CEOs y founders, es hablemos el mismo idioma. Eso tiene que ver mucho también con conocer al decisor. Si el decisor es un ejecutivo que puede estar muy preparado y conocer muchísimo de un B2C o incluso de un marketplace, de lo que sea, pero al final tienes que oler el idioma en el que habla ese directivo y en el que habla esa empresa y adecuar tu idioma, lejos de esos modernismos, aunque luego entren en la propuesta de valor a futuro, adecuarlo al cliente, porque cuanto más sintonía y más entendimiento tengas con el cliente en cuanto a ese idioma, más posibilidades de éxito vas a tener de cerrar la operación. Eso lo tengo clarísimo. Abrí el diccionario entonces. Correcto, sí, está bien. Yo también Ampliar el diccionario. lo he tenido que abrir, mi consejo, yo lo he tenido que abrir muchas veces porque no entendía su idioma y me he tenido que también que adaptar para arriba o para abajo. Y continuando con lo que decía también Adolfo, que era una reflexión interesante, no todos los clientes son buenos, siempre he insistido en esta charla el tema de clientes rentables, y una cosa que me gusta mucho y que hablaba hace poco también con otro compañero al que estaba ayudando y demás, lo más importante para mí de un funder es estar a la altura del sí. Tú no puedes decir que sí a todo, pero a lo que digas que sí, tienes que cumplirlo. Eso es fundamental. Porque si Años no, de la credibilidad piñas. en el futuro Sí, sí. está perdida. Años de piñas que me he dado, sí, sí, ya me he acostumbrado, pero bien.
Bueno, por ahora, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime en este martes de penitencia? Que si no vendes es más penitencia aún. Si no se Venga, animan a seguro que hay... preguntar, acá vamos mal para closer de venta. Hay que preguntar, hay que preguntar. Está bien, claro. Es que se aprende. El mensaje Bueno, para mí es que esto se aprende, es como otra disciplina, ¿sabes? No. O sea, tiene sus misterios, sus lógicas, sus fórmulas, sus idiomas, pero se aprende. sin duda. Bueno, pues si nadie más levanta la mano o se lanza ahí con el micrófono, Daniel, millón de gracias. Gracias a todos. Esperamos que hayáis tomado 3 notas y os acordéis de una, que la apliquéis. Ya estos 3 cuartos de hora han sido rentables. Así que nada más, emplazaros a los siguientes martes. Sabéis que cada semana estamos aquí con las Zero Bullshit Talks.